En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concede a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de Jesucristo ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en el reino de la luz y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a otro programa de Saboreando la Palabra, hoy domingo de Pascua de Resurrección. Nos acompaña Irán, el gran Irán Díaz, que ya ha hecho unos cuantos programas con nosotros. Él es el administrador del santuario de Nuestra Señora Divina Providencia en Cupey. Allí está él a cargo de la operación día a día, en lo que ese santuario va cogiendo fuerza y Nuestra Señora hace el milagro y se construye por fin en algún momento. Pero muchísimas gracias, Padre, por la bienvenido, invitación. Irán. Y alegres, Cristo ha resucitado y estamos alegres, así que poder compartir con nuestro público, ¿verdad? La palabra y verlo desde esta gran dimensión. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, pues vamos a comentar la lectura porque el tiempo siempre se nos hace breve y entonces queremos empezar. Tenemos la primera lectura, que es básicamente la predicación de Pedro en casa del centurión Cornelio. Como sabemos, lo mandan a buscar, ¿verdad? Por una revelación que tiene Cornelio y otra que tiene Pedro, que le dice, sí, puedes ir. Recuerden que Cornelio es un centurión, así que es un pagano. Los judíos no podían entrar en casa de paganos, estaba prohibido. Bueno, después de vencer todos esos obstáculos humanos, culturales, etcétera, Pedro se aparece y entonces le da todo un discurso. Estamos aquí en Hechos capítulo 10, como pueden ver ustedes cuando vean las lecturas de la misa del domingo. Y lo importante de este texto, de esta predicación de Pedro, es los elementos que luego van a aparecer en otras predicaciones en Hechos de los Apóstoles que son semejantes. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué son los elementos de esta predicación? ¿Cuáles son los elementos? Bueno, lo primero es que Cristo ha muerto y ha resucitado. Él es testigo de eso. Es decir, que hay un acontecimiento histórico. Cuando hoy en día, ¿verdad? Hay gente que piensa que estos son cuentos o cosas que la iglesia se ha inventado, lo que sea. Bueno, estamos hablando de un testimonio contemporáneo de Cristo, Pedro y otros, ¿verdad? Como aparecen en las Escrituras y como nos llega hasta nuestro día a través de la tradición, no solo de la Escritura. Eso es lo que lo hace impresionante, Padre, porque cuando uno lee en esta primera palabra y ve esa parte donde Pedro lo dice con esta firmeza y nosotros hemos sido testigos de esto, lo dice con autoridad, como un suceso que ocurrió. Claro. Y cuántas veces nosotros hemos sido testigos en nuestra vida de ciertas otras cosas que a veces hasta somos nosotros quienes titubeamos siendo los propios testigos. Así que esa firmeza de Pedro donde expone y da testimonio de Jesús, como usted menciona, llega hasta nuestros días de hoy, hasta el punto que hoy lo estamos discutiendo. Esas palabras de él, hoy estamos hablando de lo que él dijo en casa de un centurión. Correcto. Todavía. Sí, fíjate que aquí está el tema del discurso de Pedro, que es un testimonio. Y vamos a redondear la idea para entonces pasar a que el testimonio de Pedro tiene que ser el testimonio nuestro. Estamos celebrando Pascua y Pascua no es recordar lo que dijo Pedro o la experiencia de Pedro, si bien partimos de ahí, de la experiencia de Pedro y los primeros discípulos que fueron contemporáneos de Jesús, vivieron su pasión, muerte y vivieron su resurrección y constataron porque se les apareció resucitado. Y dan testimonio de eso. Bien, eso es importantísimo y eso es fundamental porque no estamos creyendo en un cuento. Es algo que ellos, por predicar eso y por asegurar eso, estuvieron dispuestos a dar la vida. Eso vale. ¿No? Pero lo interesante de esto, como veremos enseguida, es que esa resurrección es para nosotros y que nosotros estamos llamados a dar testimonio de esa resurrección en primera persona, no porque aceptamos lo que dijo Pedro, que tiene un valor enorme, sino porque también para nosotros Cristo ha resucitado. Pero antes de entrar en eso, estaba comentando el tema de que Pedro dice, Cristo ha resucitado, y nosotros somos testigos. Segundo, las escrituras hablaron, en este caso los profetas, ya habían hablado de que Cristo iba a resucitar. Cristo iba a padecer, Cristo iba a resucitar. Obviamente, y ¿cuál es el resultado de todo esto? Nosotros somos testigos de las Escrituras, podemos darnos fe de que también lo anunciaron. Conviértanse y crean, para que también esa resurrección sea de ustedes. Obviamente el convertirse pasa por, en primer lugar, arrepentirse del pecado y ser perdonado. Es el primer paso, ¿no? Es como si uno tiene una enfermedad, pues el primer paso no es alimentarse bien, es atacar la enfermedad.
para entonces alimentarse bien, hacer ejercicio, lo que sea, y reponerse en la salud al punto que uno quiere estar. Pero el primer paso no puede ser simplemente, pues, darle un buen plato de comida. No, pero si se está muriendo, vamos primero a curarlo. Entonces, por eso siempre la predicación habla de convertirse y recibir el bautismo para perdón de los pecados, es lo que está explicando Pedro. Es decir, el bautismo perdona los pecados, y luego sabemos que después está la confesión, ¿verdad? Para los pecados graves cometidos después del bautismo. Padre, y veo que otra cosa que tal vez debemos tener en consideración, que siempre el testimonio provoca en los demás, debe provocar en los demás el efecto de la conversión, como usted muy bien lo dice, porque en el caso de Cornelio, como usted muy bien lo plantea, ese testimonio de Pedro tuvo un efecto en toda su familia. Sí, claro, por supuesto. O sea, la firmeza con la que Pedro confiesa, y no solo eso, sino que el Señor obra a través de Pedro y el Espíritu Santo se manifiesta, y obviamente pues ante una cosa como esa, es decir, hay una manifestación incluso sensible en ese caso. En el caso nuestro probablemente no la habrá sensible, bueno, la hay sensible en el sentido del bautismo, que el sacramento tiene un componente que uno capta por los sentidos, pero quiero decir, no tiembla el suelo, no viene el Espíritu en forma de paloma, no hay viento como en Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, sino que es interior, pero es real. Y uno experimenta ese resucitado en la vida de uno. Padre, mencionaba usted y reforzaba en esta primera lectura que algo que podemos sacar es que entonces ese testimonio lo tengo que yo dar en primera persona. Es lo que le podemos decir a la audiencia. Claro. Más allá de no hacer referencia a lo que dijo Pedro, sino que entonces, así con esa misma firmeza, estamos llamados a dar ese testimonio en primera persona. Partiendo de lo que dice Pedro, estamos llamados nosotros a tener la experiencia personal mediante el bautismo, la conversión, el perdón de los pecados. Y queremos entrar en la segunda lectura, ya se nos ha hecho corto el tiempo de este primer segmento, pero en el segundo les prometemos que vamos a entrar ahí y vamos a adelantar un poquito el tema. La segunda lectura de la misa de este domingo está tomada de Colosenses, y básicamente San Pablo lo que está diciendo es un poquito lo mismo que Pedro, que por el bautismo participamos de la vida del resucitado, participamos del misterio pascual de Cristo. O sea, sí, tomamos el testimonio de Pedro y los apóstoles, tomamos el testimonio de los primeros discípulos, pero por el bautismo, esto no es una cosa como diríamos, como inscribirse en una sociedad y ya, porque yo le creo a lo que ellos dicen. No, yo estoy llamado a entrar y vivir esa misma vida del resucitado, tener una experiencia personal en primera persona de ser resucitado. Tenemos que irnos a la pausa. Regresamos. Regreso, saboreando la palabra, y vamos ahora a comentar, como les prometimos, la segunda lectura de esta misa, el domingo de Pascua de Resurrección, la lectura de San Pablo en su carta a los Colosenses. Habíamos dicho que por el bautismo, dice San Pablo en esta lectura, participamos del misterio pascual de Cristo. Es decir, que esto es importante explicarlo, participamos del misterio pascual. ¿Cuál es el misterio pascual? Pasión, muerte y resurrección. Y glorificación, ascensión, glorificación, pero bueno, muerte y resurrección, para resumirlo un poquito. Todo bautizado participa de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, se trata de hacer esa experiencia en primera persona. ¿No hemos resucitado? No hemos resucitado. Claro que no hemos resucitado. ¿Cuándo vamos a resucitar? Al final de los tiempos. Okay. Se nos promete. Eso es lo que decimos en el artículo del credo. Creo en la resurrección de los muertos. Creo que el Señor, al final de los tiempos, me va a devolver el cuerpo para que yo viva como humano, porque el humano no es alma, no es espíritu desencarnado, ni es cuerpo solo, es alma y cuerpo. Entonces, para poder vivir como humano toda la eternidad, necesito ese cuerpo. Esa garantía la tenemos, creo en la resurrección de los muertos, pero lo que estamos celebrando hoy, día de Pascua, es que ya yo he recibido la vida del resucitado, no he recibido el cuerpo que Dios me tiene para la resurrección final, pero sí he recibido la vida del resucitado, la vida que tuvo Cristo siempre, en comunión con su Padre, en el Espíritu Santo, y que hizo posible que el Padre lo resucitara. Esa ya la tenemos.
Esto es importante entenderlo. Claro, la tengo, pero como decimos ya, pero todavía no. ¿Qué quiere decir esto? Que sí que la tengo, pero que primero no vivo como resucitado necesariamente, o no en plenitud, en la plenitud que Dios tiene para mí. Y segundo, que no tengo el cuerpo de vuelta, porque no he muerto todavía. Así que ya, pero todavía no. Pero tengo la garantía, ¿no? Es como si yo te deposito en una cuenta bancaria $1 millón, está a tu nombre, está a nombre de Irán Díaz, pero tú no tienes firma. ¿Qué quiere decir eso? El dinero es tuyo, pero no lo puedes tocar todavía. Y entonces yo, en la medida que tú aprendes a manejar ese dinero, te voy dando, te voy a decir, mira, te voy a dejar sacar $500 semanales para que tú aprendas a bregar, a ver cómo tú bregas. Lo botas, te quito la firma. Te tienes que ir a confesar si botaste los chavos que te di esa semana. Cuando te confiesas, te vuelvo a dar firma para que saques 500 pesos. A lo mejor te doy 300 nada más. A ver cómo los bregas, porque si los 500 me los limpiaste, pues te doy 300. O sea, tú vas aprendiendo a manejar y a vivir la vida del resucitado. Yo creo que esto es bien importante entenderlo. Es un ya, pero todavía no. Pero sí tenemos en propiedad la vida del resucitado. Tenemos que aprender. ¿Cómo aprendemos a vivir como resucitados? Que esta es la pregunta que nos hacemos un domingo de Pascua. Hoy estamos celebrando que Cristo resucitó, pero lo importante, claro, lo importante y lo trascendental es que Cristo resucitó, porque si no nadie puede resucitar. Pero lo más importante para nosotros desde el punto de vista subjetivo es que Él me dona esa vida resucitado a mí, a ti, por el bautismo. Porque si no me la donara, yo estaría celebrando la de Él, muy contento, pero es la de Él. Pero es que Él me la da para que sea mía. ¿Ves? Esta es la gran alegría desbordante que la iglesia celebra durante el día de Pascua, y que, como tú sabes, litúrgicamente el día de Pascua es una semana completa. La iglesia celebra una fiesta tan y tan grande, intensa, que litúrgicamente no basta el domingo. Son 8 días, desde el domingo de Pascua, o de hecho desde la vigilia pascual el sábado por la noche, hasta el terminar el día del segundo domingo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia, es litúrgicamente todo un día, el día de Pascua de Resurrección. O sea, Padre, que la primera lectura, como usted decía, nos llamaba a Pedro a ser testigos. Pablo lo que está es reafirmando la magnitud y la dimensión de lo que es vivir de manera resucitada. Y a veces se nos hace bien difícil, Padre, en el día a día, tal vez con todo, pensar en el concepto de resurrección y pensar en ese ya, pero todavía no. Sabiendo que en la plenitud va a haber vida eterna, y tal vez nosotros que siempre estamos como que temporeros, o estamos, cuando uno se pone a meditar y a profundizar en que ya se nos fue otorgado, primero que vamos a resucitar, y que ya la vida de resucitado está en nosotros, y que nosotros ese anticipo lo podemos vivir de esa manera. Cuando uno cae conciencia, entonces provoca nuevamente lo que usted mencionaba al principio, provoca en nosotros algún tipo de conversión, porque uno se hace consciente de que no son palabras sencillas, ni son palabras que se desmenuzan sencillamente, sino esto adquiere una profundidad, y cuando uno las testimonia con certeza, es más contundente todavía. Definitivamente, fíjense que Pablo dice en esta lectura que el bautizado debe esforzarse por buscar los bienes de arriba, es la expresión que él utiliza. Es decir, la conversión es un abrirse a los bienes de arriba. Yo digo que nosotros, seres humanos, pobrecitos, normalmente vivimos muy conscientes, o por lo menos razonablemente conscientes, de que la vida se nos va a terminar en algún momento y que vamos a morir. Y de hecho, todo el mundo evita por todos los medios el tema de la muerte. O sea, exacto. La muerte es un cuco, yo no quiero bregar con eso, no, para después. Pero a pesar de haber sido bautizados, no vivimos como resucitados, como personas que, sí, la muerte es la muerte y nadie la va a buscar libre y voluntariamente, a menos que sea lo que Dios quiera para ti en este momento. O sea, tú dices, bueno, cuando Dios lo tenga dispuesto. Pero mi vida no está orientada a que voy a morir, sino a que voy a resucitar. O sea, si yo mi vida la viviera orientado a que voy a resucitar, sería otra cosa diferente a que cuando yo tengo que tomar una decisión, cuando yo tengo que buscar algo, siempre busco lo que a mí me conviene, lo que es mejor, lo que a mí me da más placer, lo que no necesariamente lo que es voluntad de Dios, porque mi enfoque no está en la resurrección, mi enfoque está en que voy a morir y pues casi inconscientemente vamos a hacer de lo que tengo lo mejor posible.
¿No? Padre, que con esta lectura uno llega a la conclusión de que la muerte entonces no tiene la última palabra. No, Y claro. entonces, como usted decía, hay gente que estaba dispuesto a dar su vida por ese mensaje. Porque es que cuando uno vive con esa certeza, entonces dice, es que la muerte no tiene la última palabra y entonces trato de vivir como un resucitado o pienso en la resurrección. ¿Cuál sería mi mejor manera de buscar esos bienes de arriba? Correcto. ¿Cómo vivo? Entonces esa es la pregunta. ¿Cómo vivo como resucitado? Pues muy sencillo, abriéndome a la voluntad de Dios en todo momento. Es decir, si yo busco en todo momento, con mis capacidades, con los dones que ya Dios me ha dado, cumplir, vivir, primero saber, conocer y luego vivir esa voluntad que voy conociendo, que Dios me pide, esa es la manera en la que Dios me va transformando y me va haciendo cada vez más como el resucitado. Hasta que llegue el momento del encuentro con Él y luego la resurrección de mi cuerpo al final de los tiempos. Pero ese es el camino, ese es el camino de conversión. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Bien, regresamos después de este segmento ya para comentar el Evangelio. Bien, y ahora sí vamos a hablar del Evangelio. El Evangelio de este domingo de Pascua de Resurrección, que es un evangelio precioso, tomado nada más y nada menos que del evangelista Juan. En el capítulo 20. Este evangelio nos presenta la Magdalena, que va a dar la noticia que dice aquello, han corrido la piedra, así que se robaron el cuerpo. Se han llevado el cuerpo. Se han llevado el cuerpo, ¿verdad? Una escena dramática, ¿no? Es como, wow. Y entonces va corriendo a donde Pedro, y entonces Pedro, que escucha semejante cosa, sale corriendo para la tumba, pero va acompañado del famoso discípulo amado, ¿verdad? Que sabemos que es, bueno, normalmente pensamos que es el discípulo Juan, porque el evangelista Juan es el que reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, bueno, pero realmente no hay nada, o sea, el evangelio no da realmente pistas concretas de que fuera el evangelista, sino que de hecho, a propósito, utiliza la expresión del discípulo amado, porque el discípulo amado podemos ser todos nosotros, todos somos discípulos amados, o deberíamos serlo, por lo menos, tratar con nuestra correspondencia al amor que Dios nos tiene, de amarle de vuelta, porque todos somos amados. Así que ese discípulo amado va y corre, dice el texto, más rápido que Pedro. Que uno piensa, bueno, claro, Juan siempre trabaja con dos niveles, ¿verdad? Uno piensa, bueno, Pedro era mayor, si estamos hablando de Juan era el más jovencito, Pedro era uno de los mayores, así claro, Pedro iba como que, mientras que Juan llegó primero, pero tuvo la deferencia de no entrar al sepulcro. El primero que entra es Pedro, aunque el primero que llega es el amado, el discípulo amado, que pensamos que es Juan. Bien, interesante esto, ¿no? Como tomamos como, por ejemplo, el discípulo amado como símbolo de la comunidad, y al discípulo Pedro, al apóstol Pedro, que es el que llega segundo, pero es el que entra primero al sepulcro, como símbolo de la autoridad en la iglesia, ¿no? Como esa velocidad para llegar, que puede ser atribuida a la edad de Pedro, pues también de alguna manera deja entrever que ese discípulo amado se sentía muy amado y amaba mucho al Señor en correspondencia, y por lo tanto el amor hace que uno vaya más ligero, ¿no? También eso se puede ver ahí, un detalle muy hermoso. Bueno, la cuestión es que sabemos ya que entran, ¿y qué es lo que encuentran allí? Encuentran el sudario y los lienzos todos desinflados, donde estaba Jesús, que había estado envuelto a la manera judía para el enterramiento. No se lo quitaron, no zafaron las vendas y no le quitaron la sábana, sino que estaba como mismo había estado cubriendo el cuerpo, pero adentro ya no estaba el cuerpo, como si se hubieran desinflado. Pero no fue como cuando Lázaro, que cuando resucitó el hermano, tuvieron que ir a desatarlo. Claro. Esto no estaba tirado ahí, eso estaba desinflado allí puesto. Sí, es como que el cuerpo se salió del sudario sin que perdiera la manera en que estaba colocado. Eso es lo que llama la atención, que es lo que trata de describir el texto. De destacar el texto. Correcto, que eso es bien importante. O sea, que no encontraron un revolú como si alguien le hubiera quitado
las vendas. Y esto se por un hubiera lado, robado, y un exacto, no, estaba donde mismo estaba él acostado, pero desinflado. Adentro él no estaba, no había el cuerpo que le daba consistencia para que tuviera esa forma, ya no estaba, ¿no? Que es muy hermoso, ¿verdad? Y cuando consideramos, por ejemplo, la reliquia de la Sábana Santa, que tiene esa imagen de Cristo, que todavía no hay manera de explicar cómo es que eso está ahí. Es un poquito como la tilma de Juan Diego en Guadalupe. O sea, la ciencia no explica, no se sabe cómo eso llegó ahí. Porque Dios le encanta dejarnos sorpresitas y dulcecitos para decir, mira, yo quiero que mi gente esté clara y sepa que sí. O sea, tenemos un sepulcro vacío, tenemos una manera de estar los lienzos y la sábana santa, que obviamente indica que no se los robaron, sino que algo pasó. Así que da pie para pensar en una resurrección, que es lo que la iglesia siempre ha estipulado, no ya basado en el sepulcro vacío, porque el sepulcro vacío y los lienzos incluso desinflados podían ser fabricados, sino en el hecho de que luego ese Cristo tiene apariciones a un montón de personas, como lo constata la misma Escritura. Así que ellos lo ven, incluso comen con él, porque ellos dudan. Así que ellos lo ven, pero aquí todo apunta a que esto no fue un robo, a que esto no fue algo, obra humana, que es lo interesante, ¿verdad? De las señales que uno encuentra en el sepulcro y que nos relata el texto de hoy. Así que es muy importante esto, entenderlo, y es muy importante para nosotros. Nosotros partimos de una base concreta, que esto tenemos que saberlo. Esto no es un invento, en el sentido de que tiene una base histórica, tiene una comprobación por testigos que dieron su vida por aseverar y confirmar. Correcto, y asegurar que Jesús estaba resucitado, que ellos habían estado con él resucitado y que era el mismo crucificado, porque tiene las mismas llagas en las manos y en los pies. O sea que ahí tenemos la constatación de que el que ellos ven es el mismo que estuvo crucificado. ¿Ves? O sea que está ese vínculo con la historia y con el testimonio apostólico de donde arranca nuestra tradición, está ahí. Pero más allá de eso, como decíamos al comienzo en los otros segmentos, lo importante aquí es, sabiendo que eso es así, y sabiendo que ese resucitado y esa vida del resucitado se nos comunica por el bautismo, abrirnos nosotros mediante la conversión, una vez bautizados, para que ese resucitado viva en nosotros tengamos una experiencia de él. No ya creer por lo que dijo Pedro o por el discípulo amado que, como dice muy hermosamente, entró, vio y creyó. Nosotros no vamos a poder entrar al sepulcro vacío, nosotros no vamos a poder ver los lienzos desinflados. Normalmente no vamos a tener una aparición del resucitado, pero sí podemos ver y creer. ¿Qué es lo que podemos ver y creer? Podemos ver al resucitado en nuestra vida. Podemos ver al resucitado y debemos ver al resucitado en nuestra comunidad de fe, vivo y actuante, si todos nos abrimos a dejarlo estar y a dejarlo actuar. Esto es bien importante. Yo creo que este es el gran mensaje de Pascua y es la gran alegría para todos nosotros, porque esto cambia el enfoque. ¿Muy bien? Bueno, no quiero terminar el programa sin recordarle a los que nos sintonizan que el material en el que está basado estos comentarios lo pueden encontrar en el sitio web de la parroquia Cristo Redentor. Ese sitio web la dirección es pacrired.org. Pueden ir ahí y van a encontrar toda la semana varios materiales, pero uno de ellos va a ser el escrito en el que basamos estos comentarios que hacemos y en el que está basado también el podcast hablado que encuentran ahí. Bien, tenemos que terminar. Quiero agradecerle a Irán su participación, su presencia aquí siempre, su entusiasmo, y felices Pascua, gracias, Padre. Gracias, Irán, igual para ti y tu familia. Nos veremos en una próxima ocasión y ahora terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.